Cuando caigo en mis silencios, tú me escuchas. Cuando olvido quién soy, tú me nombras otra vez. En mis pasos cansados, tú me buscas y me envuelves con un amor que no sé comprender. Y aunque fallé mil veces, sigues siendo fiel. Tu misericordia me vuelve a levantar. Gracias por tu amor que nunca cambia, por tu perdón que me vuelve a empezar. Eres la luz que calma mis sombras, mi descanso, mi verdad. Gracias por tu abrazo que me alcanza, por tu paciencia que no tiene final. Dios de ternura, Dios que me guarda, mi vida en ti quiero entregar. En tus manos encuentro mi refugio, en tu voz la esperanza vuelve a renacer. Cada día me enseñas tu camino y descubro que tu gracia es más grande que mi ayer. Y aunque dude a veces, sigue siendo fiel. Tu misericordia me vuelve a levantar. Gracias por tu amor que nunca cambia, por tu perdón que me vuelve a empezar. Eres la luz que calma mis sombras, mi descanso, mi verdad. Gracias por tu abrazo que me alcanza, por tu paciencia que no tiene final. Dios de ternura, Dios que me guarda, mi vida en ti quiero entregar. Tu amor me encuentra donde estoy, me cubre el alma y sana el corazón. No merezco tanto, pero tú lo das, y en tu presencia quiero descansar. Gracias por tu amor que nunca cambia, por tu perdón que me vuelve a empezar. Dios de ternura, Dios que me abraza, en ti mi alma quiere descansar. ¿Te gustó? Linda. Bien, vamos a orar entonces y empezamos. Gracias, Señor, por el estudio de hoy. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos bendigas con tu palabra y que nos edifiques y que nos enseñes. Gracias, Padre, en Cristo. Amén. Amén. Bueno, Amén. hemos conversado de que nos quedaban 7 puntos por tratar sobre la vida de Abraham. El día de hoy nos toca el punto número 9. Vamos a hablar sobre esta historia de Sodoma y Gomorra. Para entender lo que estaba pasando entre Sodoma y Gomorra, eh, ¿qué título le puedo poner? Y después de haber pensado, pienso y digo, en la historia de Sodoma y Gomorra pueden tener para mí dos títulos posibles: el juicio de Dios sobre el pecado y cuando la paciencia de Dios se acaba, ¿no?
Nosotros siempre creemos románticamente y lo enseñamos y lo decimos que Dios es tan misericordioso con nosotros que a veces cometemos demasiados errores y su amor siempre permanece. Sin embargo, hay historias bíblicas donde se muestra que en algunos casos la paciencia de Dios se acaba y entonces Dios manda juicio. Así que vamos a empezar por entender quiénes eran estos personajes que vivían en Sodoma y Gomorra y por lo cual Dios decide mandar juicio sobre ellos. Y empezamos leyendo Génesis capítulo 13, desde el versículo 11 al 13. Génesis capítulo 13, versículos 11 al 13. Mi vida, por favor, léelo. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Hemos hablado de esto, del error de Lot, que por buscar la comodidad de la llanura, se acercó cada vez más a los hombres de Sodoma. Y aquí el término que dice, mas los hombres de Sodoma eran malos, en el hebreo la palabra aquí es ra, R-A-H, ra, que significa, o que también se puede traducir como depravados, destructores, malignos, perversos, terribles. Noten esas expresiones. O sea, podríamos decir, mas los hombres de Sodoma eran depravados, mas los hombres de Sodoma eran destructores, mas los hombres de Sodoma eran malignos y perversos, ¿no? Y luego dice, y pecadores contra Jehová en gran manera. Este es un término muy interesante porque debemos comprender que los pecados no son contra nosotros, sino contra Dios. Esto es importante entender. Muchas personas, por ejemplo, cometen pecados en la iglesia, ¿no? Y la iglesia los asume como si ellos estuvieran pecando contra la iglesia. Y si bien es cierto, hay un efecto secundario que afecta a la iglesia, en primer lugar, el pecado es una ofensa contra Dios, ¿no? Contra Dios. Entonces acá dice que estos hombres eran malos, depravados, destructores, malignos, perversos, y además pecaban en contra de Jehová. Vamos tratando de hacernos un cuadro de cómo eran los de Sodoma y Gomorra. Vamos a otro pasaje, Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 y 50. Laura, por favor, léelo. Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 al 50. Tu micrófono está apagado, Laura. Sí, que es que lo estoy buscando en el ordenador, que tengo abierta la versión de la Biblia y no me sale. Entonces, si lo puede leer otro ahora, por favor, Claro que sí. lo Pau, ¿puedes leerlo agradecería. tú? Ezequiel 16, 49 al 50. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ezequiel, 16, sí, 49 al 50. voy. Ahora sí, 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité.
Muy bien, acá Y presentan a Sodoma como si fuera una persona, ¿no? Como si fuera una hermana de otra ciudad. Y entonces noten ustedes cómo la describe Ezequiel. Dice, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Y empieza diciendo, soberbia. mm, En primer lugar, soberbia. En segundo lugar, saciedad de pan, o sea que era una ciudad rica. Era una ciudad rica, no era una ciudad pobre ni que pasaba necesidad. Era una ciudad rica, soberbia, saciedad de pan, o sea, abundancia. Y luego añade abundancia de ociosidad, dice. O sea, había tanta riqueza que la gente no tenía que trabajar. Y entonces se volvieron ociosos en abundancia. ¿Y cuál es la madre de todos los vicios? La La ociosidad. ociosidad. La Ujú. ociosidad es la madre de todos los vicios. Entonces tenemos una ciudad soberbia, rica, abundante en ociosidad. Luego dice que no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. O sea, ellos no tenían ningún tipo de empatía ni misericordia por el que estaba pasando necesidad, ¿no? No está, o sea, no había ningún tipo de empatía por el que estaba pasando necesidad. Y por último añade, se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Hicieron abominación delante de mí. Yo me puse a buscar en la concordancia bíblica algunos pasajes que me hablaran de la abominación, qué es lo que Dios abomina, para entender cuál podrían haber sido las causas por las cuales Dios dijo, hicieron abominación delante de mí. Por ejemplo, Deuteronomio 18, Paul, léelo tú ahora. Deuteronomio 18, desde el 9 al 14. Muy bien. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Hasta aquí, Carlos? Hasta el versículo 14. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Interesante, porque acá se presenta que un aspecto de la abominación que Dios abomina podía ser, dice el versículo 10, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. Esta era una práctica común entre las naciones paganas que tenían dioses, había un dios especial que tenía unas manos de bronce y abajo de las manos de bronce ponían fuego. Al momento de poner fuego, esas manos de bronce se calentaban al rojo vivo y la gente ofrecía a su primogénito en sacrificio, lanzando a sus hijos en esas manos ardientes. Entonces sus hijos recién nacidos eran consumidos por las llamas, eran consumidos primeramente por el calor. Imagínate lo que es caer en unas manos hechas de bronce ardiendo, ¿no? Esta práctica de sacrificio lo hacían las naciones paganas. Entonces Dios dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Y luego dice que no tenía que haber gente que practicara ni adivinación,
ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque todo esto, todas estas personas que hacen esto, a la luz de la Biblia, son abominación para con Jehová, cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. Y entonces la exhortación de Dios a su pueblo, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. O sea que ni siquiera debemos escuchar a esta gente. Y entonces es probable que en Sodoma y Gomorra hubiesen este tipo de agoreros, adivinadores, sortílegos, hechiceros, adivinos, gente que consultaba a los muertos, y eso para Dios era abominación. Entonces, además de todo lo que hemos visto, es decir, soberbia, ociosidad, falta de empatía con el menesteroso, con el afligido, esta gente practicaba estas cosas que son abominación delante de Dios. Otro pasaje que nos habla de la abominación está en Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. Por favor, Silvia, léelo. Deuteronomio 22, 5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Tomen nota de este versículo cada vez que ustedes vayan a la calle y vean a un barbudo bigotón caminando con falda, ¿no? Esta gentuza que aparece en la televisión, disfrazados de mujeres, a los ojos de Dios es una abominación, ¿no? Otra cosa que es abominación la encontramos en Deuteronomio 27:15. Lisette, por favor, léelo. Deuteronomio 27:15. 27:15. A ver. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. O sea, para Dios, hacerse esculturas o imágenes de fundición para idolatría también es abominación. Naturalmente que hay más versículos que nos hablan acerca de abominación. Hay 206 referencias bíblicas que hablan de abominación. 206. Hay un proverbio muy conocido. 6 cosas aborrece a Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Interesante porque las manos derramadoras de sangre inocente, aquella gente que promueve el aborto, son abominación a los ojos de Dios. Los ojos altivos, lengua mentirosa. Bueno, ahí tienen ustedes, está en Proverbios 6, versículos 16 al 19. Entonces, es probable que dentro de la ciudad de Sodoma y Gomorra hubiesen este tipo de hechiceros, encantadores, adivinos, consultores de muertos. Había gente que se vestía de mujer, hombres que se vestían de mujer, mujeres que se vestían de hombres. Había gente que tenía idólatras, que tenían imágenes, idolatría, etcétera. Vayan haciéndose un cuadro de lo que era Sodoma y Gomorra, por lo cual Dios decide exterminarlos. Por último, en Judas,
capítulo 1, versículo 7. Nena, por favor, léelo. Judas, capítulo 7. Perdón, capítulo 1, versículo 7. 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Muy bien, acá en este pasaje se está hablando de los ángeles caídos que aparecen en Génesis, que son los ángeles que perdieron sus moradas y cayeron en la tierra, ¿no? Algún día les voy a explicar ese pasaje, no lo voy a hacer ahora porque nos desviamos del tema. Pero en ese pasaje se dice que esos ángeles caídos tuvieron relaciones con las mujeres de los hombres, las hijas de los hombres, ¿no? Estos seres demoníacos, ángeles caídos, de alguna manera tuvieron algún tipo de manifestación física y tuvieron relaciones contra su propia naturaleza. Y en Judas nos dice que Sodoma y Gomorra hacían lo mismo, que Sodoma y Gomorra, al igual, y las ciudades vecinas, a las cuales de la misma manera que aquellos, que estos ángeles caídos, habían fornicado, o sea, fornicaron, significa que tuvieron relaciones sexuales extramatrimoniales, y esas relaciones sexuales iban en pos de vicios contra su propia naturaleza, ¿no? Entonces, todo este cuadro de Sodoma y Gomorra nos hace pensar que Sodoma y Gomorra se merecía el castigo que está por venir, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, para entender el pasaje o la historia, nos vamos a Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Ténganlo marcado porque vamos a leer todo el capítulo 18 y todo el capítulo y casi todo el capítulo 19 para entender la historia completa. Empezamos con Génesis capítulo 18 y vamos del versículo 1 al 5. Chiqui, por favor, léelo. Génesis 18 del 1 al 5. Después le apareció Jehová en el encimar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego no pases de tu siervo, que traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como lo has dicho. La primera pregunta en esta porción de la escritura es quiénes eran estos 3 varones. Ahora, dice el texto bíblico, literalmente dice que en el versículo 2, cuando Abraham alzó sus ojos y miró, he aquí 3 varones que estaban junto a él. No los vio llegar, no los vio llegar. Aparecieron junto a él. Punto 1. Punto 2. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. ¿Y qué hizo? Se postró en la tierra. Y tercero, cuando se dirige a ellos, utiliza el término Señor. ¿Ok? Y más adelante, eh, en el versículo 6, ¿qué dice? Chiqui, léelo, por favor.
Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. El versículo 10, lee el versículo 10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Muy bien. Ahora, noten ustedes la escena, ¿no? Cuando Abraham los ve, aparecieron junto a él, no los vio llegar, porque una persona los ve desde lejos. En ese tiempo no habían trenes, no habían carros, entonces tú los ves desde lejos que van acercándose. Pero Abraham no, dice que le apareció Jehová en el encinar de Mamre, dice el versículo 1. ¿Nota? Le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y vio a 3 varones. Entonces, hay 2 interpretaciones para estos 3 hombres. La primera interpretación que algunos teólogos piensan es que es una manifestación de la Trinidad. Por eso Abraham lo reconoce y se postra y les llama Señor. Entonces algunos teólogos piensan que esta es una manifestación de la Trinidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y que Jehová está presente como Padre, ¿no es cierto? Hay otros que interpretan que no, que era Jehová acompañado de 2 ángeles, ¿no? Lo cierto es que por lo menos uno era Dios. O sea, por lo menos uno era Jehová. Eso estamos seguros. Y los otros 2 podemos especular, si es que quisiéramos, ¿no? De que los otros 2 podían ser el Hijo y el Espíritu, o eran simplemente 2 ángeles. Ahora, lo que hace Abraham es correr donde Sara y decirle, por favor, toma pronto medidas de flor de harina, amasa a panes cocidos debajo del rescoldo, ¿no? Pancito caliente, que rico, con su mantequillita más. Ah, entonces les hace pancito caliente y corrió Abraham a las vacas, tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y este se dio prisa en prepararlo, ¿no? Entonces, lo que hace Abraham es actuar con bondad, usando de hospitalidad, ¿no? Y en Hebreos capítulo 13, ese es el versículo al cual se refiere esta porción de la Biblia. Hebreos 13:1 dice, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, ¿no? Se refiere a esta porción de la Biblia. Entonces, lo que está diciendo es que Abraham, por su hospitalidad, se encontró hospedando a Jehová o a la Trinidad o a Jehová con los ángeles, y eso trae bendición, ¿no? Versículo 9, aquí ocurre algo interesante. Yo honraré a los que me honran. Yo honraré a los que me honran. El versículo 9, Carlos Periñán, por favor, léelo. Versículo 9 al 14. De Génesis 18. Correcto. De Génesis 18. Ah, ok, gracias. Ok, bien. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo,
¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Esta porción nos enseña una gran verdad que está escrita en el versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Ahora, noten ustedes la expresión de Sara, versículo 11. Dice, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, y recuerden que además era estéril, ¿verdad? Entonces, tienes frente a ti, tienes a una mujer que ya pasó por la menopausia, que de antes de la menopausia ya era estéril, que además está vieja y cuyo marido es anciano. Y a esa mujer Dios le está diciendo, y a Abraham le está diciendo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Ahora, si eso te lo dice Dios a ti, vamos a pensar, ponte en el lugar de Sara. Sara tiene eh, 80, 90 años. Su marido tiene 10 años más. O sea, que tampoco por ahí podía funcionar la cosa. El marido ya tenía 100 años, o sea, también estaba viejo, ¿no? Entonces, él estaba viejo, ella estaba vieja, ella era estéril, había pasado por la menopausia. Si a ti te dicen que vas a tener un hijo, probablemente la gente te diría, oye, pon los pies en la tierra, por favor, ¿no? Pon los pies en la tierra y no me estés hablando tonterías. Entonces, cuando Dios dice esto, le pregunta en el versículo 12, se rió pues Sara entre sí. Probablemente nosotros nos reiríamos también. Y entonces Dios dice, ¿por qué se ha reído Sara? Y Abraham no se había dado cuenta porque Sara estaba detrás de la puerta. Y entonces añade, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Hay un montón de enseñanza en este pasaje. Primero, que muchas veces pisar la tierra, poner los pies en la tierra, puede significar no creer en las promesas de Dios. Es decir, estamos tan seguros y tan confiados en la realidad que nos olvidamos que hay un Dios sobrenatural. Y a veces enfrentamos la vida de esa manera. Enfrentamos la vida pensando y creyendo en la realidad palpable, olvidándonos que nuestro Dios es un Dios de imposibles. ¿Verdad? Hay varios versículos, ¿no? Jeremías 32, vamos a buscarlo, Jeremías 32, versículo 17. Araceli, por favor, léelo. Jeremías 32, Versículo 17. 17. Sí, Jeremías 32, 17. Oh Señor Jehová, perdón. He aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Y el versículo 27, Jeremías 32, 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Me encanta esa pregunta, ¿no?
habrá algo que sea difícil para mí. Y quizás acá debemos nosotros orar y decir, Señor, enséñame a creer. Ayuda mi incredulidad. Le dijeron esas personas a Jesús. Señor, ayuda mi incredulidad. Que podamos creer por encima de lo lógico, por encima de la realidad, que podamos creer que para Dios no hay nada difícil, ¿no? Me encanta este concepto, que podamos creer aún por encima de la realidad que Dios es más poderoso. ¿Ah? Entonces, la segunda cosa que aprendemos de esta porción es que Sara se ríe detrás de la puerta y Dios la ve. Y Dios la ve. Nunca, nunca olvidemos eso. Yo puedo reírme cuando nadie se da cuenta, pero Dios me está viendo. Yo puedo hacer mis cosas a escondidas, pero Dios me está viendo. Y entonces en el versículo 15, volvemos a Génesis 18. Génesis 18, el versículo 15 nos dice, Mario, por favor, léelo. Génesis 18, 15. 18, 15, sí. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Qué interesante. Sara miente por miedo. ¿Cuántas veces hemos visto eso? ¿No? Te preguntan algo y tú por miedo a la reacción, a lo que te vayan a decir, sueltas la mentira, ¿no? Y cuando pienso en esto, no es que Sara fuera una persona mala, pecadora, ¿no? Creo que era muy humana. Entonces, Sara negó. Dijo, no me reí, no me reí. Pero el texto dice que tuvo miedo, que por eso se había reído. Y lo interesante es la respuesta de Dios. Dios no discute. Dios no se pone a discutir, ¿no? Sino que él contesta y dice, no, no es así. Te has reído. Y punto. No es así, te has reído. Y ya está, ¿no? Mario, lee del versículo 16 al 19. Sí. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, haciendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que se ha hablado acerca de él. Este pasaje también ya está en camino a Sodoma. Versículo 16 dice, los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham los iba acompañando. En ese momento, Dios dice, ¿le voy a encubrir a Abraham lo que va a pasar? ¿Le voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer? No. ¿Por qué no? Las razones son interesantes. Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Pero miren el versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Interesante que la condición por la cual Dios se revela a Abraham
no es que solo va a ser una nación grande y fuerte que va a ser de bendición, sino que es el corazón de Abraham que va a enseñarle a sus hijos y a su casa, no solamente a sus hijos, y también a su casa, que guarden el camino de Jehová. Y esa es nuestra responsabilidad para los hombres que somos cabeza de familia. Lamentablemente muchas familias no instruyen a sus hijos en los caminos de Dios. Muchas familias que tienen hijos, por ejemplo, el día en que los padres tienen otra actividad, se van con los hijos y los hijos dejan de tener acceso a la palabra, dejan de escuchar el mensaje en la escuela dominical. Y a veces los padres no se dan cuenta de lo que están haciendo, porque están sembrando en sus hijos ese principio de asistencia eventual, ¿no? Conozco muchos amigos míos cristianos que conocieron al Señor, pero cometieron un error. En sus vidas no les enseñaron a sus hijos a guardar el camino de Jehová. Y ahora que ya son grandes los hijos, ya es tarde, ya es tarde. Los hijos ya están en sus propios caminos, muchos de ellos ni siquiera son creyentes. Y entonces dice que porque Abraham iba a mandar a sus hijos, y no solamente a sus hijos, sino a su casa. Lo he predicado en la iglesia varias veces. Nosotros no solamente somos cabeza de nuestros hijos, somos cabeza de nuestra familia. Somos responsables de la vida espiritual de nuestra familia, ¿no? Hay muchos hombres que delegan esa responsabilidad en la esposa. Mal. Eso no debe ser así. La esposa tiene sus responsabilidades, pero el primero que tiene que tener cuidado de la familia es el padre. ¿Mm? Muy bien. Vamos a continuar con el versículo 20 al 21. Vamos a pedirle a Carlos Guerrero que por favor lo lea. Ok, dice. Entonces Jehová les dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. No nos dice de dónde viene el clamor. No nos dice si es del interior de Sodoma y Gomorra. No dice, no. Pero la Biblia dice que la naturaleza gime por venganza ante la maldad de los hombres. Y entonces el clamor contra Sodoma y Gomorra había llegado hasta el cielo. El texto dice que el pecado se había agravado en extremo. El pecado se había agravado en extremo. Y el versículo 22, Carlitos, léelo otra vez. Versículo 22. Ok, dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. O sea, Jehová queda con Abraham y Jesús y el Espíritu Santo o dos ángeles siguen camino hacia Sodoma y Gomorra, ¿no? Versículo 23, esta es una historia hasta el versículo 33. Versículo 23 hasta el 33 es una historia de una negociación. Hugo, por favor, léelo. Desde el 23 hasta el 33. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, y destruirás también, y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo.
Un ratito, Hugo, paremos ahí. Subrayen y pinten esa frase. El juez de toda la tierra no ha de ser justo. Apúntenla en una tarjeta, en una pared en su casa, en una hoja, y cuando ustedes sientan que lo que les está pasando es injusto, lean este versículo. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Cuando las cosas te vayan mal, cuando en algún momento te preguntes, es injusto lo que me está ocurriendo, porque yo sirvo a Dios, porque yo ofrendo a Dios, porque yo trato de vivir en santidad y aún así me están pasando cosas malas, tú dices, me parece que es injusto lo que me está pasando, entonces lees este versículo. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, ¿ok? Continúa, Como, Huito. como Habacuc, ¿no? Claro. Versículo 26, Hugo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar de mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de 50 justos 5, y destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo: no la destruiré, si hallare aquí 45. Y volveré, y volvió a hablarle, y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablaré, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré, si hallaré allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallará allí 20. No la destruiré, respondió por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablaré solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Y me encanta esta historia porque es una negociación, ¿no? Es una negociación de un hombre de Dios. Eh, la Biblia menciona que Abraham fue llamado amigo de Dios. La comunión que tenía Abraham con Dios era tan cercana que Abraham se atreve a negociar, ¿no? Se atreve a negociar. Señor, 50. Y entonces Dios le dijo, ¿650? Ok, perdono. Y empieza Abraham. 45, pues. Y si hubiera 45. Y Dios, ya, bueno, ya, 45. Señor, 40. Señor, 30. Señor, 20. O sea, yo me imagino que Dios estaba riendo ahí, ¿no? Diciendo, bien sapo es el Abraham, ¿no? Entonces me va bajando y va hasta 10. Y no habían ni siquiera 10. ¿Y por qué ocurre esto? Porque en el fondo, la misericordia de Dios quiere perdonar. Ese es el asunto. Dios quiere perdonar. O sea, Dios no disfruta mandando juicio. Lo que Dios quiere es perdonar. Entonces, cuando Abraham le dice, Señor, 45, 40, 30, 20, 10, Dios le está diciendo, estoy dispuesto a perdonar, pero necesito que la gente se arrepienta, porque si no se arrepiente, entonces el juicio cae. ¿Y por qué cae el juicio? No es porque Dios mande un castigo, sino porque la santidad de Dios reacciona contra el pecado. La santidad de Dios, o sea, es una característica de Dios, ¿no?
La santidad de Dios es una característica suya. Y entonces el juicio de Dios es la forma universal de proteger la santidad. Entonces, cuando la santidad se enfrenta al pecado, el juicio de Dios sale para destruir todo aquello que violenta su santidad. Entonces, no es que Dios está castigando a la gente, sino que el pecado llama al juicio porque el Dios que creó el universo es santo. Entonces, el juicio salta, brota, ¿no? Como una reacción contra el pecado, porque su función es proteger la santidad de Dios. Y entonces no había ni siquiera 10 justos en Sodoma y Gomorra. Y llegamos a Génesis 19. Génesis 19. Pastor, Vamos a leer. ¿Alguien pregunta? Sí, Hugo. sí, digo, comentario, pequeño comentario. Es que o sea, yo veo ahí el Señor, Dios quiere un juicio o está pidiendo el juicio, y lo que habla usted es cierto en cuanto al juicio. Yo El no te juicio, oigo, el, Huguito. el juicio no es venganza, No. hay que mirarlo desde ese punto de vista. El juicio no es una venganza, es una corrección. No es mostrarle a la gente que está mal hechas las cosas, que se están obrando mal y que se necesita una corrección. Nosotros de pronto como hombres miramos el que condenen a una persona, llamémoslo así, un delincuente, es como una manera de venganza. Ajá. Eso no es la finalidad del juicio. La finalidad del juicio es una corrección para que el resto de personas y esa persona que ha delinquido se corrija. Ese es realmente el verdadero sentir de un juicio o de un proceso de juicio. Exacto. Pero Gracias, entonces, Hugo. Sí, perdón, otra pregunta, pero entonces, para mí eso sería más un castigo. ¿qué cosa? La corrección es el castigo. Una cosa es el juicio, bueno, no sé, yo solo estoy preguntando. Una cosa es, yo hago un juicio y en base a ese juicio hay un castigo. Y el castigo es lo que corrige, ¿no? Yo escuché una interpretación muy interesante que me gustó mucho hace un tiempo atrás, que decían que cuando tú llevas a un delincuente a juicio, nosotros lo vemos como un castigo, pero que en el fondo de todo, primero es una protección. ¿Por qué lo metes a la cárcel? Lo metes a la cárcel para proteger a los inocentes que están afuera. Es decir, los separas de la sociedad a la cual él violenta. Entonces, en primer lugar, el juicio que recibe es una forma de Pe- protección de los inocentes. En Pero en segundo, un juicio puedes ser o inocente o culpable. Hasta que no te culpan, no eres castigado. Entonces, el juicio es para saber si eres inocente o culpable. En base a si eres inocente o culpable, se te castiga y ese castigo es el que te corrige, ¿no? claro. O sea, básicamente vas a recibir, claro, de todas maneras recibes un castigo, pero el objetivo no es castigarlo, sino corregirlo. Por eso es que hay una rehabilitación, o se trata de rehabilitar al delincuente, ¿no? El juicio, para mí el juicio ese es el camino al conocimiento de la verdad, de una verdad. En sí el juicio es una etapa con la finalidad de hallarlo culpable o inocente. ¿Sí? Sí, Entonces, pero en sí, Cierto, no realmente es el castigo, ¿no? no, el castigo es, Es otra cosa. la corrección, ¿sí? Ujú. Ya la corrección, usted lo ha hecho, la sociedad le exige que tiene que pagar esto. ¿Para qué? Para que usted se corrija y la misma sociedad se dé cuenta que estuvo mal hecho y no vaya a volver a cometer ese mismo hecho. muy bien. ¿Sí? Bien, Vale. avanzamos. Gracias, doctor. Ok, entonces, Génesis 19, del 1 al 5. Delia, por favor, léelo.
del 1 al 5, ¿no? Ya. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestros siervos y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa. Y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Muy bien. Los dos ángeles, o Jesús y el Espíritu Santo, llegan a Sodoma y Gomorra a la caída de la tarde, ¿no? Lot los encuentra, se levanta a recibirlos. Lot tiene el mismo espíritu de Abraham, de hospitalidad. Entonces dice que se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. O sea, Lot ahora reconoce que se encuentra frente a seres angelicales. Y por eso yo creo que se está encontrando frente a Jesús y al Espíritu Santo, porque se inclinó ante ellos. Cada vez en la Biblia que ha aparecido un ángel y cualquier ser humano se ha postrado, como Juan en Apocalipsis, y se postran o se inclinan, los ángeles reaccionan y dicen: no, no te inclines ante mí porque yo soy un ángel igual y soy como tú, ¿no es cierto? Solamente adora a Dios. En este caso, dice que se levantó Lot a recibirlos, se inclinó hacia el suelo y también les llamó mis señores, ¿no? Entonces los reconoce, los lleva a su casa en hospedaje, ¿no? Y ellos porfiaron: no, nos quedaremos en la calle. Mas él porfió con ellos y fueron con él, entraron en su casa y Lot hace un banquete, coció panes, etcétera, y comieron. Ahora viene el punto. Versículo 4. Esto es importantísimo. Antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad y los varones, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esta palabra que aparece allí, conocerlos, no se refiere a un conocimiento amical, amistoso. No es un conocimiento como usamos nosotros. Hoy conocí al pastor de la iglesia, hoy conocí a una persona. El término que se utiliza acá es un término para relaciones sexuales. Y vamos a leer un par de versículos. Génesis 4:1. Julia Ruz, léelo por favor. Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Claro, Adán y Eva ya estaban en el paraíso. Obviamente que se conocían visualmente, ¿no? Se conocían. Pero el versículo 1 dice: conoció Adán a su mujer, la cual concibió.
Ese término, conocer, es conocer a alguien tan íntimamente, conocer íntimamente de tal manera que sale embarazada. Lo mismo en el versículo 17. Julia, léelo el versículo 17. 4:17. Has apagado el micrófono, Julia. Tu micrófono, Julia. Gracias. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió, ¿no? En Génesis 24, Judith, lee Génesis 24, versículo 16. 24:16. Y Sí. la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Está hablando acerca de Rebeca, la que va a ser esposa de Isaac. Y entonces dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido. Ese término entonces que se está utilizando significa que no había tenido relaciones sexuales con nadie. Por eso era virgen y no había conocido varón. Entonces, cuando los de Sodoma y Gomorra dicen, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Noten ustedes que dice, ¿dónde están los varones? Y luego en el versículo 6 dice, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Los varones se habían reunido alrededor de la casa de Lot y querían conocer sexualmente a los varones que estaban hospedados en la casa de Lot. Naturalmente, esto no iba a ser voluntario. Es decir, los varones que estaban en la casa de Lot no es que iban a aceptar de alegres tener relaciones con esta gente desconocida. En otras palabras, lo que estaban planteando la gente de Sodoma era violarlos sexualmente. Una relación sexual homosexual. Este es el punto importante. Sí, Del versículo del Génesis 19, versículo 6 en adelante, se explica que es eso, ¿no? Porque Lot ofreció a sus hijas y les pidió que no hagan tal maldad contra los varones. correcto. Entonces es una violencia sexual que ellos querían hacer y siendo varones con varones es un problema homosexual. Ahora, lo interesante de esto es que hay muchísima gente hoy en día cuya mente ha tratado de tergiversar la escritura para no aceptar esta realidad, esta interpretación bíblica. Y ese es el pecado que se anuncia en Génesis 19. Haciendo un resumen de lo que hemos hablado. Los de Sodoma y Gomorra eran malos, depravados, perversos, pecaban contra Jehová, soberbios, estaban saciados de pan, o sea, tenían riquezas, abundaba la ociosidad, no tenían empatía ni con el afligido ni con el menesteroso, hacían abominaciones contra Dios, probablemente invocaban muertos, adivinaciones, agoreros, brujos, todo eso. Probablemente habían algunos hombres que se disfrazaban de mujeres y mujeres que se disfrazaban de hombres. Probablemente habían idólatras que tenían imágenes que adoraban y por último eran tan depravados que quieren
violentar, quieren violar homosexualmente a estos dos varones que llegaron y que estaban hospedados en la casa de Lot. La pregunta es, ¿qué debía hacer Dios al respecto? ¿Qué harías tú en el lugar de Dios? Todo eso lo vamos a ver la próxima semana. La próxima semana vamos a estudiar ya cuando viene el castigo de Dios, el juicio de Dios, la ira de Dios, cómo se salva Lot, ¿no? Y luego les he preparado dos estudios que los voy a tocar la próxima semana. Es un estudio sobre la homosexualidad a la luz de la Biblia y cómo esta depravación, esta perversidad de Sodoma y Gomorra, y de ahí vienen los sodomitas, el nombre de los sodomitas, se ha infiltrado en la iglesia evangélica hoy en día. Les voy a enseñar imágenes de pastores homosexuales, de pastoras lesbianas, y luego les voy a explicar lo que se conoce como la ventana de Overton. La ventana de Overton es el proceso mediante herramientas sociales para implantar cosas que en un principio la sociedad no acepta hasta convertirlas en cosas aceptables y legalizadas en la sociedad, que es el mecanismo que han utilizado estas instituciones partiendo desde la ONU, de las Naciones Unidas, para corromper la moral del mundo. Así que la próxima semana vamos a terminar la historia de Sodoma y Gomorra, la historia de Sodoma y Gomorra, luego hacemos el estudio de la homosexualidad a la luz de la Biblia y luego les voy a explicar esto de la ventana de Overton. ¿Alguna pregunta? Nada. Bueno. Cuando yo estaba terminando de preparar este material, yo la verdad es que dije, Señor, ¿por qué te demoraste tanto? O sea, con esta gente, yo no sé por qué Dios tiene tanta paciencia. Pero gracias a Dios la tiene hoy en día también, porque está esperando que por lo menos algunos de estos tengan arrepentimiento y busquen a Dios. Dios tuvo misericordia porque Dios, y recuerden esto, Dios, lo que Dios quiere siempre es perdonar. Ese es lo maravilloso de nuestro Dios. Nuestro Dios siempre quiere perdonar, hasta que llegue el punto en que ya no hay vuelta atrás. Y entonces el juicio de Dios cae. ¿Bien? Entonces, si no hay preguntas, oramos para terminar el estudio. Padre, gracias por lo que hemos aprendido sobre Sodoma y Gomorra, quiénes eran, por qué merecían juicio de Dios. Y gracias, Señor, por tu misericordia, tratando de perdonarles, tratando de encontrar por lo menos 10 justos que no habían. Gracias porque tu perdón siempre está a nuestra mano, porque nosotros nos hemos equivocado, nosotros hemos caído muchas veces, y sin embargo tu perdón siempre estuvo allí para ayudarnos. Gracias por tu bondad, y recordando a Sara, ayuda nuestra incredulidad para creer en tus promesas más allá de la lógica humana, más allá de las circunstancias que nos rodean, que aprendamos a tener confianza en que eres un Dios para quien no hay nada imposible. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, cuídense.
Buenas noches. Gracias, Gracias. Nos pastor. vemos hasta Buenas la próxima noches. semana. Para los que están acá el Gracias. domingo. Adiós. Bendiciones. Gracias, adiós.